Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver lo que son las fuerzas conservativas y como ya en el capítulo pasado introduje el teorema de las fuerzas vivas y poco a poco empiezan a aparecer cosas extrañas que no sabemos identificar muy bien, como era lo que llamamos la energía cinética y que precisamente pues aunque ya le dimos ese nombre, pero que parece dado de forma gratuita, vamos a ver cómo poco a poco una serie de razonamientos y de coincidencias nos van a ir llevando al concepto de energía. Y uno de ellos, al concepto de energía y más importante aún, a su conservación en ciertas circunstancias, ¿vale? Uno de esos conceptos que nos va a llevar allá es el de fuerzas conservativas, que precisamente lo de conservativas es porque, claro, lo que van a hacer que se conserve es precisamente pues, la energía. Así que entre este capítulo y el siguiente, que yo creo que será el de, llamaré propiamente dicho, la conservación de la energía, pues a ver si podemos ya ir atando cabos de los capítulos pasados entre trabajo, energía, fuerzas conservativas y ya empezar a funcionar. Bueno, pues una fuerza conservativa se define de la siguiente manera, porque esto al final es una definición que acarrea consecuencias, pero se define así. Se define como una fuerza conservativa aquella que deriva de o sea, ya vimos en el primer capítulo de esta lista de reproducción de trabajo y energía, ya vimos que hay campos vectoriales que pueden derivar de aplicar el gradiente, el operador Nabla, sobre una función escalar, ¿de acuerdo? Bueno, pues las fuerzas conservativas, que por supuesto van a ser campos, pues son conservativas si derivan de una función escalar o de un campo escalar de esta manera especial, que va a ser menos aplicar menos o hacer menos el gradiente sobre una función escalar que vamos a llamar v. ¿Vale? Entonces, si podemos encontrar un campo vectorial como este, de tal manera que podemos obtenerlo así, haciendo menos el gradiente de otro campo que es escalar, pues diremos que este campo vectorial es conservativo. ¿Vale? Bueno, pues esta situación no siempre, o sea, no todas las fuerzas, mejor dicho, van a poder expresarse de esta manera de aquí, ¿de acuerdo? Ni siquiera ya con este menos. Va a haber funciones vectoriales o campos vectoriales que ni de coña va a ser imposible, y ahora vamos a poner un ejemplo, hacer que deriven de una función escalar. En concreto, pues ya no sé si fue en el capítulo, no, ya no me acuerdo si fue en el pasado o en el anterior, vimos el campo vectorial que era un remolino, que era una función de x y de y, que era un campo vectorial, y lo definimos como menos y ex más x e y. Entonces esto lo que daba era en este plano cartesiano, pues nos daba un campo de vectores de esta manera de aquí, donde yo los estoy dibujando en los ejes, pero recordad que estos campos lo que marcan es un vector en cada punto del espacio. O sea, si yo me viniera a este punto de aquí, vamos a ponerlo por aquí más o menos, tendría un vector así, ¿vale? Y bueno, pues este campo vimos que el módulo de los vectores iba aumentando
según iba aumentando los valores del punto, ¿vale? Algo así era este campo. Bueno, pues vamos a ver que va a ser totalmente imposible derivar esto de aquí de hacer el gradiente de una función escalar. O sea que esta función v, que va a ser una función de x y de y, pues no va a existir. Y vamos a demostrarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un cambio a coordenadas polares en este campo vectorial. Entonces, sabemos que la y pues es r por el seno de teta, todo esto por x, y la x es r coseno de teta, y esto por y. Entonces, sacamos factor común a menos r, no, a r, y tenemos menos seno de teta x más coseno de teta y. Y si recordáis del capítulo de coordenadas polares, esto de aquí lo definimos como el vector teta, o sea, el vector unitario que es es perpendicular al vector posición, ¿vale? O sea, si tenemos una circunferencia y tenemos nuestro vector posición apuntando a este punto, pues este es el vector r, que el vector r no es más que la coordenada r, o sea, el módulo de este vector de aquí, por el vector unitario er, siendo el vector unitario el que va en la dirección del vector, ¿vale? Bueno, pues el vector teta es un vector unitario que definimos positivo en esta dirección de aquí y que es perpendicular al vector er y tangente a la circunferencia, ¿vale? Muy bien, pues entonces podemos dejar el campo vectorial, que es el remolino, como r por e teta. Por lo tanto, vamos a poder decir que este campo puede estar definido como una función que en vez de x y de y, pues va a depender de la distancia, ¿vale? Y va a ser esta de aquí. R por el vector unitario e teta. ¿Por qué es importante poder dejar la función, si podemos, o el campo vectorial en función de la distancia? Bueno, pues porque esto va a ser, aunque vamos a ver que no nos va a llevar a ninguna parte, pues el poder dejarlo en función de la distancia puede llevarnos a pensar que si existe este campo escalar del que derive esta función, pues también este campo escalar va a poder estar en función de la distancia. Y que esté en función de la distancia este campo es importante porque al aplicar el gradiente sobre una función que depende de la distancia, ya vimos que íbamos a poder sustituir el gradiente por menos la derivada respecto de r de esta función de v, y todo esto por el vector unitario er. Y esto de aquí pues solo lo podemos hacer si v es una función de r, de la distancia, ¿de acuerdo? Si no, no podemos. Entonces, bueno, como decía, una vez tenemos este resultado, pues asumimos que si existe la función v, pues esta función va a poder expresarse como una función de la distancia, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer vamos a demostrar que no existe esa función aplicando no esta fórmula de aquí, porque no vamos a poner el menos, porque el menos lo único que nos va a decir es que es conservativa. O sea, lo tengo aquí escrito, ¿vale? Sí, entonces no va a hacer falta aplicar el menos, porque ya simplemente con aplicar el gradiente a esta supuesta función,
pues ya vamos a ver que no vamos a poder obtener f. Entonces, si ya solo con aplicar el gradiente no podemos obtener f, mucho menos con un menos. O sea, el menos al final es un formalismo que es importante a la hora de lo que vamos a ver luego, que es la conservación de la energía. O sea, este menos, la importancia que tiene, ¿vale? Es que va a hacer que la energía se conserve. Y lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero a efectos de derivar esta función, el campo vectorial, de un campo escalar, pues el menos es un elemento secundario, ¿de acuerdo? Mucho más importante el ver si solamente con el gradiente podemos obtener una función vectorial. Entonces, pues esto significa que F, o sea, el campo de fuerzas, vamos a intentar ponerlo como el gradiente de esta función, porque, repito, aunque sea pesado, lo que estamos haciendo con esto es demostrar que existen campos vectoriales que no derivan de ninguna parte, ¿de acuerdo? Que simplemente son así y que no hay una función escalar que al aplicarle el gradiente se obtenga un campo y mucho menos el gradiente para que sea conservativo, ¿vale? Bueno, pues entonces f vamos a poder ponerlo como el módulo de este campo por el vector unitario θ. El módulo de este campo pues es simplemente la r, ¿vale? Pero voy a dejarlo con la f. O sea, aquí lo único que he hecho es separar este vector en coordenada y vector unitario, pero f es igual a r, ¿vale? F sería el módulo del campo. Bueno, pues entonces el gradiente, como hemos asumido que v va a ser una función que depende de la distancia, pues el gradiente vamos a poder ponerlo como la derivada respecto a la distancia de v por r, ¿vale? Entonces ya aquí tenemos el problema, que es que los dos vectores que están a ambos lados del igual pues marcan direcciones distintas. De hecho, uno es perpendicular a otro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues que nosotros al final sabemos que el campo v es escalar. Por lo tanto, tenemos que deshacernos de estos vectores de alguna manera. ¿Y cuál es la manera de deshacernos de los vectores? Pues va a ser, por ejemplo, multiplicar a ambos lados del igual por un vector unitario ER, otra vez. Entonces vamos a tener el módulo del campo vectorial Eθ, producto escalar, por ER, y tenemos al otro lado la derivada respecto a R de V, ER por ER. Muy bien, pues, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que esto de aquí, nosotros sabemos que da 1, pero esto de aquí, como son ortogonales o perpendiculares, su producto escalar da 0. Por lo tanto, el lado izquierdo del igual se nos ha hecho 0 y tenemos que la derivada respecto a R del campo escalar, pues esto es 0. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues esto implica que si la derivada de algo es 0, pues significa que ese algo es constante a lo largo de la variable que estemos derivando. O sea, a lo largo de la distancia, el campo escalar es constante. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esto es una contradicción.
porque nosotros habíamos partido de la hipótesis en la que v era una función de r, y por lo tanto hemos podido poner el gradiente de esta forma de aquí. Y asumir que v es una función que depende de la distancia nos ha llevado a que v es constante, ¿vale? Entonces, ambas cosas no pueden ser simultáneas a la vez. O v es constante o v es una función que depende de r. Entonces, esto es una contradicción y lo único que podemos asumir de aquí es que v, si existe, pues no depende de la distancia, ¿de acuerdo? Pero ya vamos a ver que v pues no va a existir, porque si nosotros vemos detenidamente esta expresión de aquí, pues claro, nosotros podíamos pensar que la función escalar de la que derive esta expresión pues podría ser un campo que dependiera de x y de y, tal que fuera, voy a ponerlo por aquí, x por y. Entonces, claro, si la fuerza, el campo de fuerzas vectorial es igual al gradiente de v, pues lo que tenemos es la derivada respecto a x por el vector unitario, o sea, la derivada respecto a x de esto por el vector unitario ex, y la derivada respecto a x de esto pues es y, ¿vale? O sea que tenemos y por ex más, y ahora la derivada respecto a y por el vector unitario ei, y la derivada respecto a y es x. O sea que tenemos x e y. Y claro, esto pues se parece a esto, pero el que una tenga un más y otra tenga un menos, pues es lo que nos está fastidiando el invento. Podríamos probar a que la función escalar v ponerle un menos, pero entonces lo único que conseguiríamos es obtener un menos en cada una de estas coordenadas de aquí y luego saldría un menos como factor común y estaríamos en las mismas. No podemos conseguir que en una componente haya un signo negativo y en otra componente un signo positivo. Es totalmente imposible. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no existe un v, un campo escalar, tal que el gradiente de v sea igual a esta función que es menos y x más x e y, ¿vale? O sea, no existe v. Entonces, espero que os haya quedado claro por qué este tipo de definiciones, ¿vale? Porque no va a haber campos que nos encontremos, no a lo mejor en este tema ni en la vida más, pero que sepáis que existen, ¿vale? Que no todos los campos vectoriales se pueden derivar o tienen en su origen una función escalar de la que derivan al aplicar el gradiente, ¿vale? Pues una vez explicado esto que era sumamente importante, pues ya vamos a centrarnos en lo que son las fuerzas conservativas, que van a ser campos vectoriales que sí se pueden poner de esta manera, ¿de acuerdo? De hecho, con este menos de aquí. Si no, no van a ser conservativas, porque como digo, este menos es la clave de que posteriormente en esos campos vectoriales se conserve la energía, ¿vale? Bueno, o sea, y ya os digo, pues para no, por si ahora mismo tenéis un batiburrillo de información en la cabeza, que esta función v va a ser lo que vamos a llamar en un futuro la energía potencial, ¿de acuerdo? Nosotros ya vimos en el capítulo del teorema de las fuerzas vivas que el trabajo entre A y B dedujimos que podía expresarse como un incremento de algo que llamamos energía cinética, que era un medio de la masa por la diferencia de las velocidades entre los puntos al cuadrado. Y
ya todos conocemos que a la energía cinética hay una energía que la complementa, que es la energía potencial. Bueno, pues esa energía potencial va a tener que ver con este campo de aquí, pero os lo digo a modo spoiler para que vayáis más o menos apuntando o os vaya guiando la intuición hacia dónde vamos a ir, ¿vale? Si alguien todavía está perdido o perdida. Bueno, pues el que la fuerza sea conservativa y que se pueda definir de esta manera va a tener dos consecuencias. Una, ambas muy importantes, y una va a ser que la integral de línea sobre una curva cerrada, que se pone así, y no os asustéis por esto, porque ya vamos a ver que este tipo de integral es una chorrada y que de hecho no vamos a tener ni que resolverla, ¿vale? Pero bueno, aún así lo digo. La integral de línea sobre una curva cerrada del campo F por un diferencial de R, pues esto de aquí va a ser 0. Entonces, si habéis visto los capítulos anteriores, una integral de esto de aquí, esto no es más que la definición de trabajo. Que bueno, la integral no era sobre una curva cerrada, pero bueno, lo de que sea una curva cerrada es un detalle técnico. Al final estamos calculando lo mismo. Entonces el trabajo era la integral de una fuerza por un diferencial de vector posición, ¿vale? Entonces esto lo que implica es que si la fuerza es una fuerza conservativa, cuando se calcula el trabajo a lo largo de una curva cerrada, que esto lo que significa es que el trabajo, en vez de en dos puntos distintos, va a ser calculado entre A y A, vamos a tener una curva, o como vimos, por ejemplo, para que sea más ilustrador, pues vamos a tener el planeta Tierra y nosotros sabemos que la fuerza de la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra. Así que vamos a tener circunferencias concéntricas a este punto en las que este campo F pues va a valer el módulo de cada vector si este vector está en un punto de esta circunferencia, va a ser igual, ¿vale? Entonces, el calcular el trabajo en este campo de, por ejemplo, este punto A y hacer una trayectoria que vuelva al mismo punto, no es más que calcular esta integral. Y bueno, la trayectoria tampoco hace falta que sea una circunferencia. O sea, la trayectoria puede hacer esto de aquí, pero al volver al mismo punto, pues será una integral evaluada entre A y A, que eso ya demostraremos que da 0, ¿vale? Porque ya vimos que cuando F era la fuerza de la gravedad, pues esto era igual a menos mg e i, este campo. Y ya vimos que calcular el trabajo de este campo pues solo dependía de la altura, ¿vale? De la diferencia de altura entre los dos puntos en los que se había movido el objeto que estábamos estudiando. Entonces, claro, si el objeto se ha movido por la trayectoria que sea y ha acabado en el mismo punto, pues esto vimos que esta integral nos daba menos mgh, que esto es menos mg por i en un punto, por el valor de i en un punto, menos el valor de i en otro punto. Si estos dos puntos son el mismo, pues obviamente esto de aquí da 0 y el trabajo da 0. Es simplemente lo que está diciendo esta integral de aquí, que bueno, tiene su manera concreta de resolverse, pero para que lo entendáis, porque claro, yo me acuerdo cuando en la facultad de repente no habíamos visto nada de cálculo y pusieron este símbolo en la pizarra y claro, ya todo el mundo con el cerebro estallando, nadie sabe lo que significa, para entender la fuerza conservativa un lío y bueno, pues como no me gusta introducir cosas haciendo actos de fe, pues para que lo entendáis.
Entonces, lo único que va a significar esto es que F no realiza trabajo. O sea, si nos movemos a lo largo de una curva cerrada y partimos de un punto y acabamos en el mismo punto, pues resulta que este campo vectorial, o sea, la fuerza, por ejemplo la de la gravedad, pues no va a realizar trabajo. Pese a que nosotros nos hemos movido y hay una fuerza pues en la Tierra, en este punto, por ejemplo, pese a que nosotros hemos seguido una trayectoria, la que sea, y nos hemos desplazado una distancia, que va a ser la longitud de esta trayectoria que hemos hecho, y hay aparte una fuerza actuando, que es la fuerza de la gravedad, pues resulta que hay una fuerza y una distancia que se ha movido la partícula y esa fuerza no ha realizado trabajo. ¿De acuerdo? Esto va a ser un resultado muy interesante porque precisamente contradice la definición de trabajo, que es que si una fuerza aplica sobre un objeto y lo desplaza a una cierta trayectoria, existe un trabajo. Pues vemos que en este caso no. Y la siguiente consecuencia de que la fuerza sea conservativa, pues va a ser que al calcular el rotacional sobre el campo F, pues esto va a dar cero también. ¿Y esto qué significa? Pues que el campo vectorial F o el campo de fuerzas F, sea el que sea, por ejemplo el de la gravedad, que vamos a demostrar a lo largo de este vídeo que es una fuerza conservativa, pues no rota de ninguna manera, como es obvio, porque la gravedad son vectores que apuntan, los vectores del campo de fuerzas apuntan hacia el centro de la Tierra y obviamente no es como la situación que teníamos del remolino, en la que de alguna manera una partícula que soltemos en ese campo y que siga y que las fuerzas de ese campo guíen la trayectoria de esa partícula, pues obviamente esa partícula va a rotar. En el caso de la fuerza de la gravedad, pues las líneas, o sea, los vectores del campo no rotan de ninguna manera para que la partícula siga una trayectoria curva, ¿vale? Por lo tanto, F no rota. Muy bien. Pues lo que una vez ya hemos definido esto, lo que vamos a hacer es coger como ejemplo la fuerza de la gravedad, el campo gravitatorio, y demostrar que es una fuerza conservativa. O sea que cumple tanto esto de aquí como esto de aquí. Y por supuesto esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues el campo de fuerzas gravitatorias, pues nosotros ya sabemos la forma que tiene, que es F igual a menos G por la masa que crea el campo por la masa que se mueve en él, entre R al cubo por un vector posición. Y bueno, si os está estallando la cabeza por ver el R al cubo y vosotros lo conocéis como R al cuadrado, pues esto no es más que, a ver, porque le estamos poniendo un vector posición, ¿vale? Multiplicando a todo esto. Un vector posición, esto de aquí, no es más que R por R. Entonces esta R de aquí cancela con el cubo y esto queda como R cuadrado. Y ya tenemos que F es esto de aquí entre R cuadrado y por un vector unitario apuntando hacia el centro de la masa M0, por este signo negativo, ¿vale? Lo que pasa que, pues ya en cálculos más pros de física, pues es conveniente ponerlo de esta forma, como ya vamos a ver. Entonces, bueno, esta, claro, se me ha olvidado ponerlo, esta es la forma
del campo gravitatorio que depende de la distancia. Y bueno, también tenemos la que depende de X y de Y, que dejarme que simplifique a 2 dimensiones porque, pues bueno, como el campo gravitatorio es esféricamente simétrico, pues va a ser equivalente, nos va a permitir hacer esta simplificación, ¿de acuerdo? O sea, espero que lo veáis, porque nosotros si tenemos la Tierra, que es una esfera, podemos hacer todos los cálculos en el plano este de aquí extendido, o sea, en este plano de aquí, porque como de lo único que va a depender es de la distancia, pues que este vector posición esté en este plano o en 3 dimensiones, ¿vale? Podría estar apuntando aquí en el espacio, pero nosotros podríamos coger como referencia este plano de aquí y quitarnos una dimensión siempre. Esto lo da el que sea esféricamente simétrico, ¿vale? Entonces, pues bueno, para simplificar cálculos y no estar escribiendo aquí, porque ya estoy viendo que este vídeo se me va a alargar mucho, pues lo dejamos con 2 variables. Entonces vamos a tener menos g m0 m1 por el vector posición, que no es más que x por x más y por y, esto entre el radio al cubo. Entonces, nosotros sabemos que el módulo de r es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y esto no es más que x al cuadrado más y al cuadrado elevado a un medio. Entonces, si elevamos r al cubo, pues nada más que tenemos que elevar esto de aquí al cubo, y por las propiedades de las potencias el 3 multiplica al 1 medio y queda como 3 medios, ¿vale? Por lo tanto, aquí irá un x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios, y esta es la forma que tiene pues la fuerza gravitatoria expresada en forma vectorial, que pues claro, ya os estaréis dando cuenta que a lo mejor la fórmula que conocéis vosotros del colegio, que es la que he puesto antes con r al cuadrado en el denominador, pues claro, es la forma fácil en la que nada más que estamos calculando el módulo del vector fuerza gravitatoria. Cuando queremos calcular tanto el módulo como la dirección del vector, pues claro, ya la forma complicada es esta de aquí, pues que es la que nosotros vamos a usar, así que mejor que nos vayamos acostumbrando. Bueno, pues lo primero es demostrar que efectivamente este campo vectorial es conservativo y que va a existir esta función que al aplicar menos el gradiente obtengamos esto. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Pues bueno, igual como hemos podido poner la fuerza en función de r, pues vamos igual a asumir que v, o sea, esta función escalar, pues va a depender de r también. Y en este caso vamos a ver que sí que vamos a encontrar esta función. Entonces, pues no tenemos más que aplicar la definición de fuerza conservativa y, pues, ¿qué tenemos? Voy a darle la vuelta a los términos. Si v depende de r, pues el gradiente vamos a poder ponerlo como la derivada respecto a r de v por r. Y la fuerza, pues entonces tenemos que coger la que depende de r, o sea, hasta de aquí. Vamos a tener que es menos g m0 m1 por r al cubo por r. Pero dejadme que lo ponga ya, pues como hemos visto que al final de aquí podemos quitar un cubo, dejarlo al cuadrado y poner r entre r, esto no es más que la definición del vector unitario, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo así
Entonces, como el vector unitario es exactamente el mismo en ambos sitios, pues vamos a poder quitar el carácter vectorial. O lo que es lo mismo, vamos a poder multiplicar por otro vector unitario ER a ambos lados y el producto escalar de R por el mismo va a dar 1. ¿Vale? Entonces, se nos va el carácter vectorial y ya lo que tenemos es que la derivada respecto a R de V, pues esto a lo que es igual es a menos. Y estoy viendo que, a ver, se me ha olvidado poner el... Bueno, ya no lo voy a poner, lo que voy a hacer es, como aquí a ambos lados del igual está este menos, pues ya lo cancelo, ¿de acuerdo? Entonces ya a este lado de aquí, pues lo único que vamos a tener es G, M0, M1 entre R al cuadrado. Vale. Pues ya para encontrar V, integramos y esto va a ser la integral de esto de aquí por dr. Entonces, ya resolver esto es muy fácil. Ya lo que tenemos es que G, M0, M1 sale fuera de la integral porque es constante y tenemos la integral de R elevado a menos 2 por dr, ¿vale? Y pues esto ya es una integral polinómica muy fácil, no es más que M0, M1 por R elevado a un grado más, o sea, R elevado a menos 1 entre menos 1. Y esto nos da menos G, M0, M1 entre R. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos encontrado nuestra... Y ya lo de asumimos lo quitamos y es que existe. Vale, pues hemos encontrado esta expresión y bueno, pues si queremos dejar el campo escalar en función de x y de y, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir r en función de x y de y. Y esto lo que queda es menos m, o sea, menos g, m0, m1 o sea, entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado y ya está, no tiene esto más, ¿vale? Bueno, entonces, como dentro de un rato voy a necesitar calcular las derivadas parciales de esta función de aquí, pues las voy a calcular ya y ya de paso pues vamos a demostrar que aplicar el gradiente sobre esta función pues nos va a dar esta de aquí, o sea, ya el campo vectorial fuerza gravitatoria con su expresión correcta, o sea, en forma vectorial, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver que la derivada parcial respecto a x de v, pues esto no es más que tenemos que de hecho, como va a ser menos, siempre se me olvida este menos, tiene que ser menos las derivadas parciales, ¿vale? Entonces, este menos es el de aquí, menos la derivada respecto a x de todo esto, que es menos g m0 m1 entre x cuadrado más y al cuadrado raíz. Ok. Bueno, pues ya vemos que estos menos se cancelan
Y lo que vamos a hacer es sacar fuera de la derivada el g, m0, m1 y tenemos la derivada parcial respecto a x de x cuadrado más y al cuadrado elevado a menos un medio, porque ahora, como lo hemos subido al numerador, pues lo tenemos que poner con exponente negativo. Entonces, pues hacer la derivada de esto ya es fácil. Pues bajamos el exponente a menos un medio, restamos 1 al exponente que teníamos y restar 1 a menos un medio pues da menos 3 medios. Y la derivada ahora de lo de dentro del paréntesis, como estamos derivando respecto a x, pues esto va a ser por 2x. Entonces, este 2 cancela con este 2 y tenemos menos g m0 m1 entre x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios por x. ¿Vale? Y bueno, pues la derivada, al hacer la derivada parcial respecto a y menos la derivada parcial respecto a y de esto, pues va a dar esta parte de aquí exactamente lo mismo y lo único que va a cambiar es que luego dentro del paréntesis derivaremos respecto a y en vez de 2x va a quedar 2y. Se van a cancelar los doses otra vez y lo que va a quedar es esto mismo, pero en vez de una x, pues una y. Así que ya lo copio directamente para no eternizarnos con cálculos que son exactamente iguales. Vale, pues ya lo tenemos por aquí. Entonces, claro, ya pues lo que vemos es que al aplicar el gradiente sobre v, de hecho, joder con el menos el gradiente, pues lo que obtenemos es la derivada parcial de v menos la derivada parcial respecto a x por el vector ex, o sea, esto multiplicado por el vector ex, que voy a hacer un copy-paste. Vamos a tener esto de aquí por el vector unitario ex más la derivada parcial respecto a y, que es esto de aquí, por el vector unitario y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues vamos a poder sacar factor común a esto en ambos lados. Y vamos a tener, pues, menos g m0 m1 dividido entre x cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios. Y nos quedaría dentro, al sacar a esto factor común, x por x menos, no, perdón, porque hemos sacado el menos, x por x más y por y. O sea, x por x más y por y, que no es más que esto de aquí, ¿vale? Así que a falta de una, pues ya hemos demostrado que al hacer menos el gradiente de v, pues se obtiene la fuerza gravitatoria, el campo de fuerza gravitatorio, o sea que v existe, ¿vale? Vale, pues ya me lo he organizado todo por aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar la primera consecuencia de que nuestra fuerza sea conservativa, que es esta de aquí, que la integral sobre una curva cerrada, la integral de línea, sobre una curva cerrada de este campo vectorial, que es la fuerza gravitatoria, pues da 0. Entonces eso va a ser muy fácil. Vamos a tener que la integral sobre la curva cerrada de f por el diferencial de r, pues esto, ¿a qué va a ser igual?
Bueno, pues lo que ya tenemos demostrado es que f podemos ponerlo de esta forma de aquí. O sea, esta relación se cumple. O sea, f es una fuerza conservativa, deriva de una función escalar de esta forma especial de aquí. Por lo tanto, pues vamos a sustituir en esta integral f por menos el gradiente de v. Y todo esto por dr. Entonces, a ver, ya sabemos nosotros que vamos a sacar el menos fuera de la integral. Tenemos la integral sobre la curva c. Y el gradiente de v, pues ¿a qué es igual? Pues esto es igual a la derivada respecto a x por x más la derivada respecto a y por y de v. Y el dr, este de aquí, pues ya hemos visto en los capítulos pasados qué es lo que es. Esto no es más que dx por x más dy por y. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos menos la integral sobre la curva c, pues al hacer este producto escalar, porque como estos son vectores, esto de aquí es un producto escalar, pues vamos a tener la derivada respecto a x por dx más la derivada respecto a y por dy de v. Porque solo sobreviven los productos de la coordenada correspondiente con el vector de la misma coordenada, ¿vale? Este producto de aquí da 1 al cuadrado, o sea 1, y los que van con otro distinto, estos dan 0. Así que queda el producto escalar de esta forma de aquí. Y si recordáis, esto de aquí no era más que lo que vimos en el capítulo del operador nabla, que es un elemento diferencial de lo que sea. En este caso, pues como la función que estamos derivando es v, pues v. Así que todo esto es de v. Entonces eso es maravilloso, porque ahora lo que tenemos es menos la integral sobre la curva c de dv. ¿Y qué es lo que ocurre con la integral y el diferencial? Pues que se cancelan entre ellos y pues lo único que vamos a tener que hacer es evaluar la función v como la curva es cerrada entre el mismo punto. Por lo tanto, vamos a tener v evaluado, pues, por ejemplo, en un punto A menos v evaluado en el mismo punto A. Por lo tanto, esto de aquí da 0, esto se anula y la integral da 0. ¿Vale? Entonces ya habéis visto que ni siquiera hemos tenido que resolver la integral curvilínea, esta sobre una curva cerrada, la integral de línea. Porque si podemos poner f como menos el gradiente de este campo escalar, pues se cancelan la integral con el diferencial y es estupendo. No tenemos ni que resolverla. Así que pues ya hemos demostrado que efectivamente esta consecuencia es correcta, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a demostrar esta de aquí, que hacer el rotacional de f cuando f es
está definida de esta manera de aquí, pues da 0 también, ¿vale? Entonces, bueno, en este primer caso en el que hemos demostrado esta, no ha hecho falta sustituir F por la fuerza gravitatoria, porque hemos podido demostrarlo de una manera más general, siempre y cuando esto de aquí se pueda poner la fuerza de esta forma. Pero ahora en este la demostración no es difícil, pero va a ser un poco más tediosa, un poco más larga, y sí que por eso me he dejado las derivadas aquí, porque sí que vamos a necesitar sustituir la fuerza por lo que es en concreto. Entonces, bueno, pues vamos a ir paso a paso. Pues tenemos que el rotacional de F, pues esto no es más que hacer un determinante y vamos a tener EX, EY, EZ, en la segunda fila el operador nabla, o sea, las derivadas respecto a X, respecto a Y y respecto a Z, que bueno, claro, no lo he dicho, pero pues en esta... o sea, no haría falta, podría continuar sin la coordenada Z, o sea, haciendo 0. A ver, lo pongo. Aquí la componente X de la fuerza, aquí la componente Y y aquí la componente Z. Entonces, bueno, podría continuar esta demostración diciendo que como estamos en XY, pues esto de aquí es 0, pero anularía con ello parte de la demostración, ¿vale? O sea, no la generalizaría de la forma correcta y pues bueno, voy a dejarlo aquí, entonces permitidme que voy a añadir la derivada de esto aquí abajo respecto a z, que no es más que como si nuestra función gravitatoria pues tuviera aquí un más z al cuadrado sumándose y arriba un más z e z. Vale, pues ya lo he copiado por aquí, he añadido la z en el denominador, en el módulo, y pues la derivada parcial respecto a z menos la derivada parcial respecto a z pues queda exactamente igual que las otras, pues con la z aquí y tal, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo queda esto de aquí? Bueno, pues yo creo que me voy a venir a la línea de abajo porque no me va a caber, si no. Entonces esto queda como con el vector x tenemos la derivada respecto a y y luego va a ir restando la derivada respecto a z. Todo esto por el vector x más con el vector y va a ir la derivada respecto a x menos la derivada respecto a z. Esto por y. Y con la componente z, pues esto va a ir la derivada respecto a x menos la derivada respecto a y por z. Vale. Y aquí va a ir fz, aquí fi, aquí fz y aquí fx, aquí fi y aquí fx. ¿Vale? Es el resultado de hacer este determinante de aquí. ¿Vale? A ver, que compruebe que no me haya equivocado. El vector y es la derivada. A ver. Sí, me he equivocado aquí. El vector y está al revés. Hay que ir con mucho ojo. O sea, con el vector y es la derivada respecto a x menos la derivada respecto a z. Entonces aquí fz y aquí fx. Vale. Z, la derivada de x menos la derivada de y. Vale. Ahora ya está bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos ahora? Pues nosotros ya sabemos lo que son fx, fi y fz, ¿vale? Es de hecho esto que tenemos aquí. O sea, esto de aquí es fx
esto de aquí es FI y esto de aquí es FZ, ¿vale? Porque son, al hacer la derivada, al hacer el gradiente del potencial, pues lo que quedan son, lo hago, la derivada respecto a X por X, de hecho, menos la derivada respecto a Y por Y, menos la derivada respecto a Z por EZ, todo esto de V, y esto es igual al vector F. Entonces, esta componente de aquí es Fx, que multiplica a X, esta de aquí es Fi, y de hecho con el menos, y esta de aquí es Fz, ¿vale? Espero que se vea claro. Sé que estoy yendo despacito, pero bueno, como hasta ahora a lo largo del curso no hemos visto algo tan complicado como meter estas funciones así, estas operaciones tan raras, comparado con las operaciones que hacemos con funciones de una variable, pues bueno, prefiero ir paso a paso y seguro. Entonces, pues ¿qué tenemos? Vamos a abrir un corchete. Tenemos la derivada respecto a y de qué? Pues fz es menos la derivada de v respecto a z. Y esto menos la derivada respecto a z de quién? De fi, y fi es menos la derivada de y de v. Estupendo. Esto por ex más otro corchete. ¿Qué tenemos? La derivada respecto a x de quién? De fz. Fz es menos la derivada de z de v menos la derivada respecto a z de fx, y fx es menos la derivada respecto a x de v. Todo esto por el vector unitario e. Y ahora más la derivada respecto a x de menos fi es la derivada de v respecto a y menos la derivada de y menos la derivada de x, esto por z. Vale. Aquí va la v y aquí va la v. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar un menos como factor común y vamos a tener la derivada, a ver, la derivada respecto a y por la derivada respecto a z menos la derivada respecto a z por la derivada respecto a y. Entonces, vamos a sacar un menos por la izquierda como factor común y por la derecha vamos a sacar a v. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Bueno, pues porque vamos a ver que esta operación de aquí es lo que se llama un conmutador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dejarme que escriba todo y ahora continúo. Vale, me acabo de dar cuenta que aquí antes, que yo creo que lo he cambiado y lo tenía bien, porque si no, no me va a dar como yo recuerdo. Entonces, a ver, esto de aquí hay que cambiarlo, ¿vale? A ver, entonces con el vector unitario y va la derivada de z respecto a x, y entonces aquí la derivada de x, y esto es x y esto z. Vale, ahora sí que sí.
Entonces aquí va la derivada de z, aquí la de x, aquí la de x y aquí la de z. Vale. Entonces, esto que estaba yo poniendo aquí está al revés. Entonces z, x, x, z. Ahora sí. Y vale, esta que me queda aquí, pues es x y x. Muy bien. Estupendo. Vale. Pues como decía, estos corchetes de aquí se les llama conmutador. ¿Por qué? Pues porque estas operaciones, aplicar una derivada y después aplicar cada derivada puede verse como un operador. Entonces imaginad, o como matrices, ¿vale? Imagina que tenemos una matriz, aunque esto es un operador, y otro operador, pero bueno, como los operadores muchas veces también son matrices, pues bueno. Entonces nosotros ya sabemos que las matrices no conmutan, ¿vale? O sea, esto generalmente va a ser distinto de B por A. Entonces, en el caso en el que estas dos matrices tengan la propiedad conmutativa, esto de aquí, pues sí que va a ser igual. Entonces, cuando esto sea igual, nos llevamos esto al otro lado y vamos a tener que A por B menos B por A, esto es igual a 0. Bueno, pues a esta operación de aquí se le llama conmutador y se pone un corchete, el operador A, coma, el operador B, y si esto es igual a 0, conmuta, y si es distinto de 0, pues no conmuta. ¿Vale? Es simplemente un poquito de álgebra y pues nada, o sea, es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces aquí lo que tenemos es la derivada que estamos haciendo primero, como los operadores van primero los que más cerca estén de la función, o sea, va este y luego este, pues a esto es que vamos a aplicar primero la derivada de y, o sea, con respecto a y, coma, y luego la derivada con respecto a z. ¿Vale? Esto por v y por x. Vale, en el segundo, esto va a ser el vector y, el ez. En el segundo conmutador, pues vamos a aplicar primero la z y luego la x. O sea, z, x. Y en el último, la x y luego la y. Muy bien. Pues lo que vamos a demostrar es, a ver que me lo coloque un poco como pueda. Bueno, yo creo que me cabe por abajo. Entonces, lo que vamos a demostrar es, solo vamos a hacerlo con esta parte de aquí, porque la demostración va a ser igual y simplemente es derivar. Y con las otras, pues bueno, así no alargo el vídeo que ya me está quedando bastante largo. Y con estas otras, pues si queréis hacerlo vosotros en casa. Entonces, bueno, vamos a ver que derivar primero respecto a y luego respecto a z y esto menos y luego sumarle esto otro, pues va a dar 0. Entonces vamos a ver. Vamos a coger como ejemplo este conmutador de aquí. Y bueno, este menos ya va a dar igual porque vamos a ver que simplemente esto va a dar 0. Pero, pues a ver. Aplicar, o sea, la derivada respecto de y. Vamos a hacer primero esto. La derivada respecto de y de v, pues ¿qué es lo que va a dar? Pues eso ya lo tenemos aquí, entonces solo tenemos que quitarle este menos, hacer esto un más. Y es esto. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tendremos que hacer es... Esto por acá. Vale. Pues
Entonces lo que tenemos ahora es, después la derivada respecto a z, pues hacer la derivada respecto a z de esto, pues será derivar respecto a z esto de aquí. Entonces eso, ¿qué nos va a dar? Pues vamos a poder sacar el gm0, m1 y la y, y vamos a tener la derivada respecto a z de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a menos 3 medios Vale, pues esto es g m0 m1 por y menos 3 medios por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado 3 medios menos 3 medios menos 1, pues es menos 5 medios, y la derivada respecto a z que estamos haciendo pues es 2z. Entonces este 2 cancela con este 2 y esto lo que nos da de resultado, se queda un menos por ahí, es menos 3g m0 m1 por y z entre el corchete elevado a 5 medios. Entonces lo pongo ya directamente por aquí. ¿Y cuál es la siguiente? Pues primero con z y luego con y. Vale, pues primero con z tenemos que es esto de aquí. A ver, voy a subirme esto momentáneamente por aquí arriba. Vale, entonces la derivada de v respecto a z es esto, pues si ahora derivamos respecto a y esto de aquí, pues tendremos que hacer la derivada de y, o sea, respecto a y de aquí, y pues va a dar, veis que va a dar exactamente lo mismo. O sea, esto lo mismo, pero sacando ahora una y. O sea, vamos a tener g m0, m1 y ahora z, y vamos a tener la derivada respecto a y de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a menos 3 medios y esto va a ser g m0 m1 por z menos 3 medios por x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a menos 5 medios y derivamos respecto a y 2y aquí. Entonces este 2 cancela con este 2 y nos queda exactamente lo mismo que teníamos antes ahí arriba. O sea, menos gm0 m1 por y z, o sea, menos 3 gm0 m1 por iz entre esto de aquí elevado a 5 medios. Entonces lo pongo ya directamente. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es coger esto, que es este de aquí, y restarle esto, que es este de aquí. Entonces vemos que menos algo menos ese mismo algo, pues es menos algo más algo. Esto se cancela y da 0. ¿Vale? Voy a ponerlo... Vale, queda así esto menos esto, que es este corchete. ¿De acuerdo? Entonces queda esto, este menos convierte a esto en un más y es exactamente lo mismo, que se cancela y da 0. Por lo tanto, voy a borrar. Por lo tanto, este corchete de aquí da 0 y si lo hiciéramos veríamos que este otro corchete de aquí al hacerlo exactamente da 0 también y este de aquí da 0 también. Es por eso que quería dejar las componentes en z, porque si no solo hubiera demostrado este, que es la que he demostrado al final, pero no nos hubieran aparecido estas cosas de aquí, ¿vale? Y bueno, pues lo que digo, si lo calculáis, si hacéis lo mismo que yo he hecho, que
son estas operaciones, pues veréis que aplicar estos operadores sobre v pues da 0. Por lo tanto, esto de aquí da 0 vector, y pues bueno, esto de aquí es 0. Y por lo tanto hemos demostrado que el rotacional de un campo de fuerzas conservativo pues no rota. Y hemos demostrado la consecuencia. Entonces, bueno, pues ya está. Esto es lo que son las fuerzas conservativas. Y pues ya veremos en el capítulo siguiente qué es lo que conservan estas fuerzas conservativas, que va a ser la energía, y vamos a ver que esta función escalar v, ¿dónde estás? Aquí. Aquí y aquí. Que esta función escalar v va a ser lo que vamos a llamar la energía potencial, que va a ser complementaria a la energía cinética que vimos en el capítulo del teorema de las fuerzas vivas. Entonces, bueno, pues espero que no os haya resultado muy traumático este capítulo y nos vemos en el siguiente.